Mauricio Albeiro Montoya, él es investigador social y es profesor universitario y es una persona que nos acompaña aquí recurrentemente para hablar de temas que tienen mucho que ver más allá de lo que es. Vamos a ver si recuerdo un poquitico de la semiología y la semiótica que me enseñaron por allá empezando la universidad. El significante y el significado. Me imagino que todavía eso tiene sentido. Porque una cosa es lo que es y otra cosa es lo que trasciende el hecho, lo que significa. Se me vino a la memoria todo esto para saludar a Mauricio Albeiro Montoya. Bienvenido a Clickracia, el poder de la información. A un clic, la democracia en la información. Gracias por estar con nosotros. Roger, buenos días. Le agradezco mucho la invitación nuevamente. Para mí es un gran placer. Quiero, antes de empezar, decir dos cosas. Pues disculparme con usted y con la audiencia porque la semana pasada íbamos a tener un encuentro, pero por cuestiones personales no fue posible y siempre hay que asumir las responsabilidades. Y segundo, pues aprovechando que me enteré por aquí que está cumpliendo años, pues desearle un feliz cumpleaños y que sean muchos años más al frente de cosas tan interesantes como Clickracia. Muchísimas gracias, Mauricio, muy querido. Recibo todas esas buenos deseos y esas bendiciones con mucho convencimiento de que llegan para ser realidad. Gracias. Oiga, Mauricio, entendemos precisamente primero situaciones que tengan que ver con salud y con la fraternidad, la familia, no. Es que la semana pasada, para que lo digamos, habíamos prometido que íbamos a hablar con Mauricio Albeiro Montoya sobre el tema de los imbéciles y los idiotas, a propósito de la resolución de la Agencia de Discapacidad de Argentina, ¿cierto? Que eso generó un tremendo escándalo. Aquí tuvimos una trabajadora social argentina hablando sobre el tema. Pero antes de que vamos a hablar sobre ese tema y vamos a hablar también sobre la acción de algunas mujeres el 8 de marzo pasado en Bogotá, en la Plaza del Consejo, donde quemaron la estatua de Luis Carlos Galán. Y entonces, antes de todo esto, yo ahorita me atreví a hablar de algo que recuerdo mucho cuando veía lingüística en la universidad como comunicador, que nos daban los primeros brochacitos sobre diferentes temas. Le recordé la palabra significante y significado, un poco pensando en que las cosas no son simplemente lo que se ven o lo que son, sino que deben ser trascendidas. Usted que es experto en el tema, todos tenemos que estar siempre abiertos a que más allá del hecho hay un significado que hay que aprehender. Yo frente a eso digo dos cosas. Bueno, usted cita un texto que es famoso en la universidad, ¿no? El texto de Saussure, ¿no? Que todos los estudiantes tuvimos que leerlo alguna vez, pero yo siempre he dicho que hay dos ideas que sintetizan mucho eso. La primera, que a veces las palabras no solo dicen lo que dicen, sino que dicen más de lo que dicen. Y la otra cosa es que uno siempre debe leer entre líneas, ¿sí? No solamente es lo textual, es lo intertextual, no solamente es lo explícito, sino lo implícito. Y eso es lo que se debe hacer, porque a veces nos quedamos solo en los titulares y no vamos más allá. Entonces usted acaba de citar dos palabras muy importantes. El significante, claro, hay un símbolo, hay un elemento, hay una palabra, pero el significado de eso es algo que va mucho más allá de lo que está estipulado ahí en 3, 4 o 5 letras, que es lo que de alguna manera vamos a hacer ahora cuando hablemos de una palabra como idiota. Sí, señor. Pero lo voy a molestar no ya, sino en el transcurso a propósito de esta explicación que nos da, porque en política hay que tener muy en claro eso y hay que invitar a nuestros internautas y a los electores en general a que vean, a que escuchen, a que lean, pero que interpreten las palabras que no son necesariamente esas las que dice el candidato, sino que hay otras más allá y las interlíneas. Entonces, lo voy a molestar para que nos ayude con ese tema, a ayudar a comprender más el discurso de los aspirantes. Bueno, empecemos con el tema de la palabra idiota a propósito de, vuelvo y digo, la resolución que el Ministerio de la Discapacidad, Agencia de la Discapacidad del Ministerio de Salud de Argentina
pues quiso, digamos, acuñar que las personas con cierto grado de discapacidad debían ser entendidos como imbéciles, como retardados mentales y como idiotas. Y eso estremece, suenan las palabras muy duras. Y ustedes escribieron precisamente un texto, casualmente, sobre la palabra idiota, Mauricio. Sí, junto con un gran amigo, Fernando Montoya, que aunque compartimos apellidos, no somos familiares, sino amigos, bueno, pero no importa que podríamos ser familiares, tenemos una columna que llamamos logoi, una palabra griega que significa de hecho palabra, y cada 8 días tratamos de escudriñar sobre un concepto. Y las columnas de opinión, como todos lo saben, son circunstanciales. Y debido a esto que sucedió hace semanitas, con esa resolución que usted menciona, la resolución 187 del año 2025, se acuñó, porque, a ver, se acudió más que se acuñó a algo que ya había sucedido. Esto era una determinación y una serie de significados que ya estuvieron vigentes durante el gobierno de Menem en Argentina. Y era una referencia a decir para hablar de la discapacidad a partir de 3 categorías. Categorías que no se inventó el gobierno argentino, tenemos que aclararlo, son categorías que se inventaron a inicios del siglo XX por unos psicólogos franceses que hicieron unas pruebas para dividir a quienes estaban con un coeficiente intelectual más alto o más bajo. Y esa definición daba 3 categorías: imbécil, primero idiota, después imbécil, y una tercera que era débil mental, y débil mental estaba dividida en débil mental profundo, moderado o leve. ¿Qué sucedió? Entre la transición durante los gobiernos de Néstor y Cristina en Argentina, ese tipo de denominaciones cambiaron un poco y lo que se buscó fue matizar o cambiar un poco ese término que se volvía tan fuerte y utilizar términos como la discapacidad, ¿cierto? Con algún matiz en el lenguaje y que no fuera tan peyorativo. Pero entonces cuando el gobierno viene y hace esto, claro, hay un salto, la gente empieza a decir, ¿pero qué es esto? Es una forma como de tratar también a la gente de otra manera, pero hay una cosa por detrás que no sé si ustedes la trabajaron con la trabajadora social argentina, seguramente que sí, pero yo la quiero mencionar y que me parece muy importante. El ministerio luego se excusó con una, digo yo, una excusa como timorata, pero diciendo lo siguiente: no, es que nosotros lo que estábamos haciendo aquí no era discriminando, sino revisando, ojo con esto, revisando los criterios que se deben tener en cuenta para la obtención de una pensión por invalidez. Ojo con eso, porque esa lectura ahí es muy interesante. Entonces uno dice, a ver, ¿qué hay detrás aquí? Porque entonces los fondos de pensión, tanto pueden ser privados como el fondo público, que dicen, a ver, yo estoy pagando una pensión por invalidez a esta persona que puede ser un débil mental moderado y que puede trabajar, porque yo le pago una pensión por invalidez. No, trabaje y cuando llegue a su edad de pensión, entonces ahí sí, ya distinto sería que tuviese otro rango de discapacidad donde ya no se puede trabajar, entonces se pensiona. Entonces, ojo con esa bomba ahí que me parece importante, es como tener ese cuadrito ahí para tener en cuenta que esto no es una decisión solamente que podríamos decir discriminatoria, que tiene matices de eso, pero también es una decisión con intereses económicos y que detrás, ahí acompañando esa decisión, están los fondos de pensión, tanto el privado como el público. Entonces, digamos que ese es el primer matiz, ¿cierto? No sé si por ahí, para que sigamos conversando. Pues le cuento que como Giuliana Rosanova, la trabajadora social con que hablamos, y nos dijo, ha habido tanta protesta y tanta indignación entre los profesionales, psicólogos, trabajadores sociales y por el estilo en Argentina, que se tomó la decisión de esa resolución morigerarla. Y también lo explicó ese aspecto que usted está planteando. Entonces, sí, pero le cuento una cosa, Mauricio, ahora que usted incluso trae a colación la explicación que da la agencia y en general el Ministerio de Salud, pues tiene alguna lógica. Es que aquí pasa también cuando una persona tiene una discapacidad, le van a dar una pensión y hay una junta de médicos, ¿cierto?, que define cuál es el nivel de esa discapacidad. Tiene lógica. Si hay una persona con una discapacidad moderada y puede trabajar y se demuestra médicamente, psicológicamente, psiquiátricamente, etcétera, científicamente,
esa persona tiene discapacidad moderada y puede trabajar, pues puede trabajar, ¿o no? Lógico. Sí, en cierto sentido uno podría decir que desde lo legal y desde todos estos aparatos, digamos, administrativos, es normal. Yo le traslado el ejemplo a otra parte. En el término judicial, supongamos, alguien cometió un crimen y acusa de que no, era un enfermo psiquiátrico. Obviamente entonces no va a ir a un centro penitenciario normal como cualquiera de nosotros que cometiera un crimen en sus 5 sentidos, sino que tendrá que tener otro tratamiento. Y eso obviamente, como usted lo acaba de explicar muy bien, pues tendrá una junta especializada que resolverá eso, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Lo que sí quedaba un poco mal visto era volver a esos términos, porque en realidad, como los vemos hoy, como lo vamos a entender a continuación, como los vemos hoy son peyorativos. Es decir, cuando yo utilizo el término idiota hoy, es en realidad un término peyorativo que vino a nosotros y terminó siendo eso, un insulto. Usted es un idiota. Pero mire qué curioso, si uno va a la etimología, la palabra idiota viene del griego idiotes. Y es muy interesante entender esto, porque hay algo ahí de fondo. Los griegos pensaban que un idiota era aquel que no se interesaba por los asuntos públicos o los asuntos de la política. No olvidemos que los griegos tenían la particularidad de participar en el ágora, de participar políticamente muy activamente. Entonces, por ejemplo, los grandes estadistas y los grandes gobernantes como Pericles decían que eran idiotas o inútiles aquellos quienes no aportaban nada en los debates públicos. Y Aristóteles y Platón, los grandes filósofos de la antigüedad, consideraban que aquellos que no se interesaban por las iniciativas políticas y por las decisiones políticas eran unos idiotas, además con un agravante. Dicen los textos de la política, la república y los textos asociados a estos filósofos que ¿cuál era el gran peligro de que no nos ocupáramos de los asuntos políticos? Que claro, terminábamos sometidos a que otros decidieran por nosotros y que tal vez quedásemos en manos de gobernantes ineptos, incapaces o indeseados. Entonces, mire qué interesante eso. De alguna manera, incluso la literatura lo ha recreado así. Hay un famoso texto, un poema del escritor Bertolt Brecht que se llama El analfabeto político. Y él dice que ¿cuál es el peor analfabeto? Que el peor analfabeto es el analfabeto político. Entonces, en ese sentido, mire qué interesante pensar en eso. Uno podría decir, nosotros tenemos en nuestra vida como 3 tipos de vida. Algunos estudiosos dicen eso. Existe la vida privada, existe la vida social y existe la vida pública. La vida privada es la que yo tengo solito aquí en mi habitación o en mis espacios particulares. Mi vida social es la que comparto con mi familia, los cercanos, los amigos, pero tengo una vida pública que comparto en sociedad. Y entonces por eso es curioso cuando la gente dice que yo soy apolítico. No, en realidad, como decía el mismo Aristóteles, todos somos animales políticos. Entonces mire la concepción de la palabra. Yo sé que muchos estarán sorprendidos y yo los invito a que investiguen ese asunto. Es decir, ¿cómo así que un idiota político? Y permítame, qué pena voy a decir algo, porque es un ejemplo que colocamos en la columna y no lo quiero traer a colación. Hombre, planteamos el ejemplo. ¿Quién es un apático político? Aquel que siendo político incluso decide no participar en la política. Tuvimos aquí un caso muy particular en las últimas elecciones, que fue el caso del señor Sergio Fajardo, que prefirió irse a ver las ballenas jorobadas que tomar una decisión. Nadie le estaba diciendo que la tomara hacia un lado o hacia otro. Tenía, creo yo, la responsabilidad ciudadana y política de haber dicho algo. No lo hizo en ese momento. Algunos valoraron su idea como, digamos, una persona que se hace al lado, que no quiere, pero cuando usted está en esas lides, ¿cierto? Usted debe también tomar una posición. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la etimología de la palabra idiota. Entonces, por ahí muy interesante. Y quiero sumar acá la discusión, digamos, para también hacer una invitación a los oyentes y a las personas que nos ven y a todos, que ese concepto de la palabra idiota que ha pasado a lo largo de la historia ha venido cambiando. Incluso, mire, hay un término muy bonito, pero que hoy también está, digamos, colindando con la idea de idiota, el ingenuo. Ah, usted sí es ingenuo, ¿no? Como si usted es muy bobo, se dejó pasar por la galleta. Casi que le están diciendo idiota. Y la literatura nos ha traído cosas bellísimas para explicarnos eso. Hay un libro muy bonito de Voltaire, el filósofo francés, que se llama Cándido o el optimista, ¿cierto? O el optimismo, que es una obra muy bella, pero donde Voltaire se está burlando de los ingenuos, obviamente. Incluso en esa obra él critica a quienes decían que este era el mejor de los mundos posibles. O el famoso texto del idiota de Dostoyevsky, donde el príncipe Mishkin, por sus decisiones, por su buen corazón,
por su ingenuidad es visto como un idiota. Es que me estoy sonriendo porque yo a veces me califico como un periodista cándido, ingenuo, pues porque finalmente no me gusta atacar, no me gusta lograr los llamados clickbait, ¿cierto? Con titulares que usted sabe que enganchan, porque digo, primero el respeto, entonces termino no siendo muy cándido y muy ingenuo. ¿Será que entonces va dando uno la vuelta y se va convirtiendo en idiota? Pero bueno, hago el paréntesis porque me llama mucho la atención la palabra. Y también el hecho de que realmente hoy, entre comillas, con todo respeto, sí termina siendo la gente idiota como lo planteaba la antigua Grecia, Aristóteles, y la Grecia que decía, los que no participan en política, en asuntos públicos, como pasa hoy, que la palabra más precisa, usted también la dijo, en vez de idiota es apáticos. Los apáticos que hoy no participan en política terminan cediéndoles la oportunidad a los que saben para qué la política, pensando en intereses particulares, en intereses económicos y políticos y no en intereses generales, que para eso debe ser la política. Entonces, les permiten a ellos, que idiotas, permitan la expresión entre comillas, que los otros se apropien de la política para intereses particulares. Entonces, de alguna manera se aplica, sigue siendo aplicable de allá y acá. Y mire, le doy un dato curioso. Esta semana yo tengo varios amigos que se consideran bajo una línea y una corriente que se llama el anarquismo, ¿cierto? Los anarcos son aquellos que no participan directamente en los asuntos institucionales. El anarquismo es un movimiento, no se lo inventaron aquí, pues es una cosa del siglo XIX. Pero me llamó mucho la atención porque varios anarcos amigos me hicieron como el reclamo diciendo, ¿qué quiere decir usted? ¿Que nosotros somos idiotas? Y les dije yo, no, un momentico, una cosa es lo que estamos diciendo de la apatía, la indiferencia de aquellos ciudadanos, y el anarquismo es otra cosa. Entonces, incluso ya estamos pensando en escribir una columna no para salvaguardar esto, sino para explicar lo que eso significa. Y un datico más con esto que me parece muy llamativo y también lo invito a mirar en la literatura, es que hay otra serie de obras, por ejemplo, hay una muy bella de John Steinbeck que se llama De ratones y hombres, una novela bellísima, cargada de una tragedia y un drama frente a un personaje que tiene una debilidad psíquica, que tiene una discapacidad cognitiva y que por cuestiones de su discapacidad termina asesinando a alguien y va a ser linchado. Pero antes de ser linchado, su amigo, que siempre lo ha protegido, que siempre lo ha querido, prefiere asesinarlo. Entonces, es una novela que ve muy polémica, y algunos entonces dijeron, no, es un asesino, pero otros dijeron, no, eso fue un acto de acción compasiva para evitar ver de otra manera la muerte de este personaje. Y lo digo no en el sentido, ahí uno tendría que pensar muchas cosas, incluso, por ejemplo, lo dejo abierto para el pensamiento de muchas personas, cosas como la eutanasia, ¿cierto? Cuando uno ve a una persona en cierta situación de discapacidad, no solamente cognitiva, sino también física, con dolencias, también entonces algunos ven la eutanasia como esa muerte sana, como esa posibilidad también de dar el tránsito. Entonces, mire, a todas las aristas que nos lleva una situación particular como es esto. Un amigo me decía ayer, y cierro esta intervención con esto, mire a veces cómo se malentienden las cosas. Alguien leía la columna ayer y me decía, pero ¿cómo así que le están diciendo idiota a Milei? Porque bueno, él es muy mileísta, entonces yo decía, no, si usted lee bien la columna y no se le está diciendo idiota a nadie. El gobierno fuera el que fuera, de izquierda, de derecha, de centro, amarillo, verde, que hubiese hecho eso, pues hombre, obviamente esta columna que nosotros escribimos y todo lo que ha rondado alrededor de esto, obviamente se tendría que haber pronunciado. Sí, señor, y hablando de Milei, por aquí recibí hace un instante que se me hizo, bueno, enseguida la voy que hay un documental, bueno, aquí está, que dice, se estrenó hoy el primer capítulo de la serie documental La Argentina de Milei, la crueldad al poder, un trabajo de varios meses junto a Mati Colombati. Yo sí estoy aquí, estoy en pantalla, no estoy en pantalla, ¿me está oyendo? Me está oyendo. Idea y conducción, bueno, etcétera. Primer episodio titulado La fila del hambre. En fin, es que
No se trata de señalar a uno y a otro, pero de todas maneras ciertos gobiernos y ciertos gobernantes tienen unas características especiales que algunas veces, algunos de los comentarios que se hagan puede tranquilamente ser dirigido a ellos. Pero como no tenemos mucho tiempo para terminar nuestra conversación, porque tenemos seguido a otro invitado, Mauricio Montoya, no puedo perder la oportunidad de preguntarle a usted sobre su opinión respecto de lo que hicieron varias mujeres el pasado 8 de marzo, quemando la estatua de Luis Carlos Galán en la Plaza del Consejo en Bogotá. Eso ha generado pues toda clase de reacciones y por supuesto de la familia del, ahí está la imagen, mire usted, del ex candidato presidencial. ¿Cuál es su opinión al respecto, Mauricio Albeiro Montoya? Bueno, yo quiero contextualizar brevemente esto antes de decir esto, responder a tu pregunta, perdón. El contexto es el siguiente, a ver, no olvidemos las luchas que han tenido a lo largo de la historia las mujeres, ¿cierto? Luchas que han sido muy de deseos reivindicatorios. Luchas, por ejemplo, que en el siglo XX, inicios del siglo XX, se dieron en Europa y en Estados Unidos como por varios caminos. Unas reclamando derechos laborales, reclamando mejores condiciones laborales, mejores salarios, mejores horarios, ¿cierto? Que fueron sobre todo las mujeres que iban a las fábricas. Y otras, digamos, no de las mujeres de las fábricas, pero que también reclamaban su derecho, por ejemplo, a votar. No olvidemos que el derecho al voto de las mujeres llegó muy tarde. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las mujeres pudieron votar solamente hasta después de la década de los 20, del siglo XX. El primer país en el mundo que aprobó el voto de la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. En Colombia se aprobó en 1957. Recuerden ustedes para el famoso plebiscito. Y quiero volver sobre esa idea de las mujeres protestando por vías de hecho para poder reclamar cosas. Y no olvidemos un referente que tenemos acá en Antioquia muy importante, la primera huelga de mujeres en los años 20, dirigida por una mujer en Fabricato, en Bello, Antioquia, Betsabe Espinal. Hay muchas investigaciones sobre esta mujer, incluso una novela del gran escritor antioqueño Reinaldo Espitaleta, que se llama Betsabe, Betsabe, una novela muy bella para reivindicar a esta mujer, que fue una de las primeras mujeres que luchó por los derechos no solamente laborales, sino también por los derechos de respeto de sus patronos hacia ellas, porque muchas de ellas eran abusadas sexualmente por los patronos y otras además iban descalzas a trabajar, no tenían las condiciones. Entonces, después de ese contexto, lo que quiero decir es que hay unas luchas, hay unas reivindicaciones que las mujeres siempre han reclamado. En los últimos años se ha hecho más patente el asunto de la violencia sexual, los feminicidios, todo lo hemos visto. Antes eso era muy obnubilado, muy tapado. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, en una fecha conmemorativa, en una fecha de aniversario o en una fecha en la que se conmemora, porque muchas mujeres incluso dicen no se celebra, una fecha donde se conmemora esto, por ejemplo, ¿por qué se habla del 8 de marzo? Porque el 8 de marzo las mujeres en los Estados Unidos hicieron una huelga para reclamar derechos sindicales. En 1908, en ese 8 de marzo, en Estados Unidos, se hace una huelga para reclamar derechos sindicales y laborales por parte de las mujeres. Entonces eso es lo que se reivindica, eso es lo que se conmemora. Aquí lo convertimos en el Día de la Mujer y que hay que llevar una rosa, que es muy bonita, pero no, hay otros derechos ahí que se están reivindicando. Obviamente, en un momento de estos ambientes caldeados, ambientes políticos que alguna gente llama de polarización, a mí no me gusta usar mucho la palabra, pero es evidente que hay confrontación y en una ciudad como Bogotá, y no solo Bogotá, porque lo vimos también en México y lo vimos también en Argentina, hoy por hoy el movimiento feminista es un movimiento muy fuerte y obviamente en esos momentos caldeados pues hay acciones. A ver, yo digo que las vías de hecho han sido, de alguna manera, también posibilidad para reclamar derechos. Todos lo sabemos. Si no hubiese sido por ciertas vías de hecho, no se hubiera aprobado las 8 horas laborales, las 8 horas para el ocio y las 8 horas para el estudio, por ejemplo. Entonces, las vías de hecho deben llegar, eso sí, deben tener límites. Lo que pasó con la estatua de Luis Carlos Galán en Bogotá pudo haber pasado con cualquier otra estatua. Y lo hemos visto porque ya lo hemos hablado aquí, como años atrás se hizo el mismo hecho contra otras estatuas, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Entonces, esto es un llamado, es un simbolismo en el sentido en que también hay una crítica. Yo a veces ayer pensaba que tal vez ni siquiera era contra Luis Carlos Galán,
porque muchas de estas mujeres, si ustedes ven las imágenes, muchas de estas mujeres eran peladitas, jovencitas, niñas que no pasaban los 20 años, que no conocieron quién era Luis Carlos Galán y que no sé si saben quién era Luis Carlos Galán. Y yo me voy a atrever a decir algo aquí. Yo creo que esa protesta era más contra hoy el alcalde de Bogotá, Galán, hijo de Luis Carlos Galán, que contra el mismo Luis Carlos Galán, ¿cierto? Entonces, por ahí algo para pensar, pero también quiero dejar en el tintero algo que va a ser polémico y que para mí, pues, a mí no me genera temor enfrentarme a la polémica, y cuando tengo que retractarme lo haré, pero no he tenido que hacerlo en muchas ocasiones. También es mirar quién fue la figura de Luis Carlos Galán, ¿cierto? Yo escribí hace algunos años, les puedo compartir la columna, se llama El ocaso de los ídolos, la escribí en el año 2019, cuando se conmemoraron los 30 años de la muerte de Luis Carlos Galán. Diciendo, obviamente Galán es un ícono en la historia política colombiana, pero no olvidemos que también tiene una historia turbulenta en sus inicios, por allá en algunos asuntos que también no podemos olvidar, esa historia del famoso hijo natural que tuvo con la empleada del servicio, al cual siempre negó. Aparentemente después de una investigación se supo que el muchacho existió y que la familia de Galán siempre lo patrocinó económicamente, pero nunca lo reconoció y pasó como al ostracismo el muchacho. También no olvidemos que hizo parte de algunos gobiernos no tan buenos, fue ministro de Educación del gobierno de Pastrana Borrero, participó del gobierno de Turbay Ayala, aquel gobierno que decía que la corrupción era buena en sus justos límites, ¿cierto? Entonces, no con eso quiero desprestigiar, lo que quiero dejar también en claro es que hay unas historias que no podemos olvidar. Por eso yo creo que a veces nosotros levantamos estatuas, levantamos íconos y levantamos ídolos, y también a veces esos ídolos hay que reivindicarlos. Yo lo dije una vez aquí y lo reitero. Yo no estoy de acuerdo con el derrumbe, con la destrucción del patrimonio, de los monumentos. Estoy de acuerdo con que hay que resignificarlos. Entiendo el símbolo. Estoy de acuerdo con que se puede hacer una protesta. Estoy de acuerdo también con que hay que poner límites, pero también considero que a veces las vías de hecho son las únicas que muestran cosas, porque son las que las hacen patentes, ¿cierto? Con eso no es un llamado a la violencia, con eso no es un llamado entonces a que vamos a hacer todo esto, pero sí quiero que quede claro que es el contexto, es el hecho de que hay una conmemoración, es una fecha, como cualquier otra fecha conmemorativa que generara desmanes. Pensemos, el 1 de mayo. ¿Cuántas veces el 1 de mayo no termina en una protesta violenta, en enfrentamientos con la fuerza pública, etcétera? Entonces, ¿por qué? Porque el 1 de mayo también es una fecha reivindicatoria, es una fecha conmemorativa, donde se recuerda la violencia y la violación de derechos laborales y cómo las personas respondieron. Entonces, en ese contexto, creo que hay que pensar cómo las vías de hecho permiten cosas, pero también cómo estas pueden limitarse. Yo pienso que eso analizado evita titulares que a veces pueden ser ya directamente incriminatorios. Vándalas, vandalizaron, sí, pero yo también quiero dejar aquí una constancia y los invito a ustedes, Roger, y al equipo periodístico a que hagan también una conversación con las mujeres, porque alguien seguramente va a decir aquí, ¿qué hace un hombre hablando de una situación que hicieron las mujeres? Eso tenga la seguridad que va a pasar, como en muchas ocasiones me ha ocurrido. Por eso yo les invito a que llamen aquí, por ejemplo, a las chicas de Estamos Listas, de Medellín, que ellas seguramente también tendrán su posición y será muy bueno escucharla. De todas maneras, el viernes pasado pues ya tuvimos conversación larga en torno a lo que usted aquí nos recuerda, la conmemoración del 8 de marzo, y mañana vamos a tener una conversación con mujeres al respecto, ¿cómo se llama esta? La colectiva. Yo no he podido todavía con esa conversión de género, pero bueno, la colectiva Justicia Mujer, para hablar de esto y otros temas como el de, por ejemplo, es que son las cosas que hacen noticia, una marcha que per se debería ser bullosa. O sea, estamos hoy conmemorando el 8 de marzo por esto, pero no tiene repercusión en medios si no ocurre algo como lo de la estatua de Galán o como la del extranjero que agredió a varias mujeres de aquí en Medellín que estaban marchando el 8 de marzo. Entonces, empezaron a exigir, por supuesto, que este extranjero fuera deportado inmediatamente por haber sido un agresor de mujeres. Esas cosas vamos a tratar mañana y vamos, por supuesto, a retomar el tema de la estatua de Galán. Mauricio Montoya, profesor universitario, investigador, y pues, ¿cómo es que llama la columna? Logoy. No. Logoy.
Como de logos, pero logoi, que significa palabra. Muy bien. Voy a subir con su permiso la columna a www.sinergiainformativa.com.co para que la gente que quiera, después de haberlo escuchado hoy, la lea en el contexto ya planteado el día de hoy sobre el término idiota, imbécil y demás, muy desde el punto de vista de Mauricio y Fernando sí. Fernando Montoya, y la comunicación que ha tenido con nosotros de acá en Clickcracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información y la formación para la democracia, que eso es lo que nos vamos a comprometer este año, y por eso le pregunté ahorita lo de las palabras, qué significan las palabras, los símbolos, los gestos y demás, para que ayudemos a los electores del año entrante a tomar decisiones sin apatía. No hablemos de idiotas. Un detalle con eso, para cerrar. Mira, usted apela a un concepto muy bello, que es la retórica. Y a veces nosotros cuando hablamos de la palabra retórica, no vamos al significado original. La palabra retórica significa el arte de convencer. Ojo, el arte de convencer. Por eso cuando le dicen a usted que usted es muy buen retórico, tal vez no le estén diciendo un insulto, porque le están diciendo es que usted tiene muy buen discurso para convencer a la gente, y así usted esté diciendo mentiras, los convence. Entonces, hemos tenido ejemplos en la historia de la humanidad de grandes retóricos, pero entonces, claro, ¿quiénes son los que escuchan esos discursos? Los ciudadanos, las personas que deben saber que detrás de esos discursos siempre hay algo. No en vano, y usted, Roger, lo debe saber mejor que yo, existe lo que a grandes estudiosos han trabajado como el análisis del discurso, como este señor Teun van Dijk, el neerlandés, que se ha dedicado su vida entera a analizar qué hay detrás de los discursos de los medios de comunicación, ¿cierto? Y eso creo que es muy importante. Entonces, miren la palabra, retórica, arte del convencimiento, ¿cierto? Y eso ya lo decía Aristóteles. Muy bien. Muy importante manejar. Muchas gracias. No, gracias a usted, y ya sabe pues que lo tenemos aquí, como decimos en Antioquia, planillado para que nos ayude con este propósito que creo que es muy importante. Hacemos nación juntos. Gracias, Mauricio Albeiro Montoya.